¿Sabes qué me impresiona? ¿Cómo ha cambiado la forma en que se ha enseñado la literatura en los últimos 2 siglos? Al repasar las etapas, me di cuenta de que durante mucho tiempo se enseñaba casi exclusivamente desde un enfoque memorístico. ¿Se acuerdan de las etapas tradicional con ese enfoque historicista del siglo XIX? Sí, claro, en esa etapa influida por la filología y el positivismo, la enseñanza se centraba en los grandes autores del canon, como Cervantes, Garcilaso, Quevedo, y el objetivo era memorizar datos biográficos, movimientos literarios y fechas, todo muy enciclopedista, ¿no? Y ahí la figura del profesor era la del transmisor de conocimiento y el alumno un receptor pasivo. Exactamente, y eso marcó generaciones. Pero en los años 50 y 60 llegó un cambio fuerte con el enfoque estructuralista. Comenzaron a analizarse los textos desde su estructura interna: narrador, tiempo, espacio, focalización. Gracias a autores como Propp, Baiters, Jacobson, la literatura empezó a verse como un sistema autónomo con sus propias reglas. Claro, aunque ese enfoque técnico dejó fuera algo muy fundamental como lo es el lector. Se volvía muy analítico, casi que mecánico. A veces me pregunto si no se ha perdido ahí el placer de leer. Sí, pero luego en los años 70 y 80 surgió una teoría que es la teoría de la recepción, especialmente con Hans Robert Haus y Wolfgang Iser, que devolvieron protagonismo al lector. La idea de que el significado no está cerrado en el texto, sino que construye en la lectura, que pues me parece un giro esencial. Y ahí aparece también Louis Rosenblatt con su teoría de la transacción. La lectura como una relación dinámica entre el texto y lector, donde influyen la experiencia, el contexto, las emociones. Esto me parece realmente más humana, más conectada a la realidad del aula. Pero no olvidemos que los cambios no siempre se traducen en las prácticas docentes. Muchos profesores aún hoy siguen enseñando desde una lógica tradicional. El currículo avanza, pero a veces las prácticas se quedan estancadas. Es cierto, por eso es tan importante lo que plantea la didáctica actual, que viene siendo la literacidad crítica, ¿no? Autores como Daniel Kazan y Freire nos invitan a leer no solo para comprender, sino para cuestionar y transformar. Leer literatura también es leer el mundo. Y eso nos obliga a repensar el canon. No se trata solo de leer clásicos, sino ampliarlo. Incluir voces de mujeres indígenas, afrodescendientes, disidencias. Autoras como Chimamanda Adichie, Gioconda Belli o Cristina Peri también son literatura y tienen mucho que decir. Además, si queremos una literatura significativa, el aula debe convertirse en un espacio de diálogo. Aidan Chambers lo decía, la literatura que importa es la que genera conversación, y eso no se logra con preguntas cerradas o pruebas objetivas. Justamente necesitamos actividades que pongan en juego la creatividad y la interpretación. Pueden ser clubes de lectura, diarios de lectura, representaciones teatrales, incluso debates. Que la literatura sea viva, no que se sufra, sino que se divierta, que se entienda. Y para eso, nosotras, como futuras docentes, tenemos que estar preparadas. No basta con saber teoría. Hay que tener sensibilidad, conciencia crítica y sobre todo pasión por lo que enseñamos. Entonces, ¿qué escenario del aula imaginamos para nosotras? Para mí un espacio donde combinen la lectura estética y crítica, donde se escuche la voz del estudiante y donde los textos sean puertas hacia otros mundos y otras realidades. Yo sumaría una planificación abierta, más flexible, que contemple proyectos interdisciplinarios, la literatura que se conecta con la historia, con las ciencias sociales, con lo que viven los estudiantes día a día. Y un enfoque inclusivo, intercultural y feminista. Porque enseñar literatura también es enseñar a mirar el mundo desde distintos ojos. Que cada estudiante se sienta representado, que encuentre un espejo o una ventana en lo que lee. Como futuros docentes, debemos reconocer que la evolución de la didáctica de la literatura no es solo una cuestión histórica, sino una responsabilidad pedagógica. Cada enfoque ha dejado aportes valiosos, pero también muchas limitaciones. El desafío actual es integrar lo mejor de cada etapa para construir una aula viva, crítica y sobre todo transformadora.